decía, tú tienes que tener más carácter que nadie, porque tú no ves y nadie te va a pisar el poncho. Si tú eres débil y llorona, el que pasa te va a reventar. Así que mejor ponte fuerte. Decía. No, pero Y así eso crecí es bien cierto. fuerte. Entonces, ya cuando crecí me di cuenta de la realidad, porque mi mamá me había dejado en el internado, porque yo estaba así. Claro, porque creo que Porque sí. yo crecí resentida, dolida. Yo pensaba que nadie me quería. Mi abuelita y mi tía nomás. Por mi mamá. Pero es que es difícil enseñar a una persona cuando uno no sabe cómo, pues, ¿no? Exacto, mi mamá no sabía, ella hacía lo que podía, pero no sabía cómo iba a ser mi vida, porque hasta ese momento yo veía, pero también ella supo que yo ya no iba a ver más, que además iba a perder la visión del todo. En ese momento es que me interna, bueno, y entonces en el internado yo aprendí a valerme por mí misma. Yo aprendí a vestirme sola, a tender mi cama, a limpiar, porque nos hacían limpiar los baños, nos hacían limpiar en los pisos. Todo eso aprendí en el colegio, en el internado. Entonces ya me hacían crecer sabiendo que sí podía hacer mis cosas y que sí podía vivir sin ver. Que eso era la más difícil. Claro, porque, o sea, me imagino que es diferente cuando alguien ya nace no viendo que cuando uno y de pronto pierde la visión. Es una diferencia, pero en el fondo el dolor es el mismo. El que no ve nunca añora haber visto, aunque sea un ratito, y saber cómo es el mundo, ver la luz del día. Y el que ha visto igual, quisiera no perderlo nunca y duele también. O sea, ambos en diferentes formas, pero se sufre mucho. Al final nos acostumbramos y nos resignamos y empezamos a llevar una vida normal. Casi normal, porque lógico, sin ver no es tan normal que digamos, ¿eh? Porque tiene sus limitaciones, pero así fue mi infancia, muy, ¿qué te digo? Tenía sus altibajos. En el colegio yo corría, jugaba, era terrible, era traviesa. Me gustaba correr, trepar las escaleras rapidito, bajarlas corriendo. Y en mi casa era una pasta porque no me dejaban hacer esas cosas. Dejaban caminar, correr, pero claro, con calma, tenían, diferente. me imagino que y como con no más vivía, cuidado. No vivía en mi casa, entonces yo me sentía corta, me sentía cohibida, así. Era bien tímida en mi casa y en mi colegio era una terrible. Entonces, las madres me querían mucho, algunas, habían otras que eran mano larga y nos tandeaban. Entonces a mí me daba terror eso, que me den un palmazo. Entonces, yo extrañaba mucho a mi mamá, yo lloraba mucho. Los primeros años fueron terribles. Me adelgacé, puta que placa, sin huesito y pellejo. Frida es gorda a lo que era yo. Y me enfermaba mucho de los bronquios. Pero mi mamá, mi papá me decía, tienes que ser fuerte, si vas a poder. Nadie se ha muerto por eso, me decía mi mamá. Y ya, después cuando ya comencé a comer normal, ya me hice a la vida del internado, me acostumbré a estar sin mi mamá, me fue mejor. ¿Cuánto tiempo demoró en adaptarse? Ay, como 3 años. Porque yo entro a los 6 años y yo recién ya comienzo a tomar las cosas con más claridad, calma, con más tranquilidad a los 9 años. Ya llega mi amiga Ángela, que también era de mi edad y era otra cosa, pues les pedí a mi amiga. Y te digo que con esas amigas hasta el día de hoy somos amigas, ¿eh? Wow, desde chiquitas. ¿Y con alguien más tiene contacto aparte de ella? Uy, bastantes. Nos encontramos siempre. Ahí en la Unión Nacional de Ciegos nos encontramos. Y era escribir en braille, el sistema braille. Lo bueno es que lo aprendí desde muy tierna. A los 6 años yo ya estaba aprendiendo las letras como todos los niños, solo que yo en braille. Claro, y eso le ayudó bastante porque los niños absorben pues más rápido, ¿no? Todo más rápido, se adaptan. Me adapté rápido a la vida de las personas ciegas. Yo me acuerdo que
como yo veía a las chicas se les caía algo, yo corría a recogérselos, les ayudaba, las acompañaba cuando iba por los jardines. Eran unas veredas no tan angostas, pero eran cortas, pues no eran muy anchas tampoco. Y en medio de jardines, entonces ellas a veces se desviaban y se metían al jardín, se caían. Por eso ayudaba. Yo las acompañaba. Entonces cuando ya comencé a perder la vista, yo le decía a la Virgen, ¿por qué? Si yo les ayudaba a mis compañeras, ¿por qué me quitas la vista? Le decía. ¿Qué te digo? De repente, en otras circunstancias he podido perder la fe, pero yo no la perdí. Yo lo tomé como un designio, porque bueno, eso me cultivaron también en el colegio las monjas, ¿no? Eso son designios de Dios y que había que aceptarlo como tal, ¿no? Y más bien tratar de poner de nuestra parte para vivir de lo más normal posible. Y eso se nos cultivó desde pequeñitas. De manera que cuando yo pierdo la vista lloré, sí, no voy a decir que lo tomé tranquila, no, mentira. Sí lloré mucho. Me daba desesperación no ver nada, chocarme con todo, porque el haber visto y de repente ya no ves nada, me empecé a chocar con todo. ¿Sabes qué sucede? Que psicológicamente uno se hace la idea que sigues viendo, pero no es cierto, es una ilusión nada más. Yo sentía que sí veía algo y ya no veía nada. Esa es una ilusión que se forma en uno con el deseo de ver, pero ya no ves. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Entonces yo trataba de caminar normal como siempre y me chocaba. Eso hizo que yo tome más cautela porque me dolía pues cada choque. ¿Y cuánto tiempo más o menos tardó en adaptarse cuando ya dejó de ver? Unos meses, habrá sido pues unos 2 meses, 3 meses que me chocaba con todo, lloraba, me molestaba, yo porque me tengo que chocar, si yo caminaba bien, yo estoy yendo por buen sitio, porque me choqué. Claro, no me di cuenta que como yo caminaba, como si viera, me desviaba y me chocaba. Y no veía que me había desviado a la pared. Eso también me enseñó a tener más cuidado, a poner mi mano para no chocarme, a tomar mis precauciones. Y las madres nos enseñaban cómo guiarnos, pues, ¿no? Cuando ya no veíamos nada. Así fue. Y así crecí. Así llegó la adolescencia. En la adolescencia más bien yo me volví una chica muy triste. Porque yo, como mi hermana Charo, ella pues se vestía bonito, se iba a la calle con sus amigas, iba a las fiestas. Yo también quería, pero yo no podía, porque yo